Durante generaciones, la imagen del Mar Rojo abriéndose ante Moisés ha quedado grabada en la imaginación de la fe como una de las mayores demostraciones del poder divino. Un bastón alzado, una multitud en fuga y las aguas retrocediendo como si obedecieran la voz del profeta. Pero, ¿y si esta imagen, aunque verdadera, no fuera completa? ¿Y si lo que realmente dividió el mar no fue el gesto de un hombre, sino la acción invisible de fuerzas celestiales que ejecutan juicios desde los albores de la humanidad? La Biblia es clara al afirmar que Dios abrió el camino para que Israel cruzara el mar. Sin embargo, también es misteriosa en su lenguaje, especialmente cuando habla de la acción de los ángeles. En diversos momentos de la historia bíblica, antes de que Dios derrame juicio sobre una ciudad, un pueblo o una nación, envía ángeles con misiones específicas. No solo anuncian, ejecutan, sellan, derriban, y a menudo permanecen ocultos a los ojos humanos, actuando como guardianes silenciosos del decreto divino. Los mismos ángeles que sellaron Sodoma y Gomorra, que cerraron las puertas del arrepentimiento y abrieron las compuertas del castigo, pudieron haber estado presentes frente al Mar Rojo, no como espectadores, sino como los verdaderos artífices de aquella grieta colosal que se abrió entre las aguas. Ángeles del juicio, guardianes de portales celestiales, siervos que no liberan con suavidad, sino con fuerza implacable, abriendo caminos solo para que el juicio se cumpla, no solo para salvar, sino también para destruir. Cuando observamos el texto del Éxodo con esta perspectiva, emergen nuevas capas de significado. La travesía del mar deja de ser solo un milagro de liberación y se convierte en un tribunal de juicio. El mar no era una bendición, era un corte en el tejido de la realidad, un desgarro hecho por manos celestiales que no solo abrieron una salida, sino que tendieron una trampa profética. No fue solo la salvación de Israel, sino la sentencia de muerte para los egipcios. Esta perspectiva lo cambia todo. Revela que la travesía fue dual, bendición para un pueblo, juicio para otro. Muestra que los egipcios no solo perecieron ahogados, sino juzgados. Y plantea una hipótesis inquietante. Si esos ángeles estaban allí ese día, entonces lo que llamamos milagro fue, en realidad, un acto de guerra espiritual, y el mar, un campo de ejecución. ¿Por qué esto importa hoy? Porque el patrón permanece. Donde hay opresión, donde se eleva el clamor del justo, donde existen pactos de sangre y rebelión contra Dios, los cielos no permanecen inertes, se movilizan. Y cuando llega el tiempo del juicio, los mismos ángeles que actuaron en el pasado son enviados nuevamente, no como un recuerdo, sino como una advertencia de que todo aquello fue solo un ensayo. Es momento de reexaminar esta historia, de mirar el Mar Rojo, no como un mar dividido, sino como un corte quirúrgico realizado por seres espirituales que cumplen órdenes directas del trono eterno. Lo que ocurrió allí no fue solo épico, fue apocalíptico. Si esta verdad fue ocultada, ¿cuántas otras están escondidas en las entrelíneas de las Escrituras? Quédate hasta el final y descubre por qué el Mar Rojo fue, en realidad, el tribunal de ángeles milenarios. Antes de que la tierra tiemble, antes de que caiga el fuego, antes de que el mar se abra, hay una presencia que precede el juicio: los ángeles, invisibles, pero no inactivos, silenciosos, pero no ausentes. Son los mensajeros que no solo anuncian, sino que ejecutan. Y detrás de muchos actos que consideramos milagros o desastres naturales, hay manos celestiales ejecutando sentencias del cielo con precisión quirúrgica. El patrón es antiguo. Desde los primeros capítulos de la Biblia, sabemos que donde hay transgresión, los ángeles están listos.
Tras la caída en el Edén, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín, no es Él quien guarda la entrada, sino querubines armados con espadas flameantes. No están allí solo para proteger el paraíso perdido, sino para impedir cualquier intento de reingreso que desafíe el orden divino. Fue la primera señal de que, cuando un límite espiritual es violado, la respuesta involucra guardianes celestiales. Con el paso de los siglos, los ángeles siguen apareciendo en momentos decisivos, especialmente en tiempos de ruptura y juicio. En Génesis 19, 2 ángeles descienden a Sodoma, pero no vienen solo para rescatar a Lot. Son los ejecutores de la sentencia. Cuando la población intenta atacarlos, ciegan a los hombres de la ciudad con un simple gesto. Al llegar el juicio, al amanecer, es por sus manos que el cielo se abre en fuego y azufre. La ciudad no fue solo destruida por intervención divina, sino sellada por un decreto angelical. Esos ángeles determinaron el destino de Sodoma. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el Mar Rojo? Todo. Porque esos mismos seres celestiales que preceden el juicio en Sodoma y que guardaron el Edén con espadas, pudieron haber sido los responsables de abrir la grieta que dividió las aguas del Mar Rojo. La lógica bíblica no cambia. Antes del juicio, los ángeles son enviados. Cuando Egipto endurece su corazón contra el pueblo de Dios, el cielo no solo responde con plagas, sino con una movilización invisible de sus ejércitos celestiales. El profeta David, siglos después, al componer los Salmos, menciona cómo Dios hizo soplar el viento oriental y guió al pueblo con mano poderosa. Pero también dice que Dios envió ángeles destructores contra los egipcios. Salmos 78:49. La expresión ángeles destructores no se refiere a demonios, sino a ángeles del juicio, agentes de la ira divina. No sanan, no protegen, ejecutan. Son los mismos que rodearon el jardín, los mismos que cerraron las puertas de Sodoma, y ahora todo indica que también estuvieron en el Mar Rojo. Esto transforma la forma en que interpretamos la travesía. Deja de ser solo una liberación poética y se convierte en un decreto celestial ejecutado con precisión. Moisés fue el líder humano, pero los ángeles fueron los ingenieros invisibles del juicio. El mar, en este caso, fue un mecanismo de juicio que se mantuvo suspendido porque había una misión espiritual en curso. Permitir el paso de los hijos de Israel, pero preparar una trampa para los soldados de Egipto. Si Sodoma fue sellada por ángeles que actuaron al amanecer, el Mar Rojo fue abierto por ángeles que actuaron al caer la noche. Y en ambos casos el resultado fue el mismo. Un pueblo fue salvado, otro fue juzgado. El patrón de Dios permanece coherente a lo largo de las eras. Y quien ignora las señales espirituales cosecha los frutos del juicio invisible. En tiempos antiguos, los hombres sabían temer la presencia angelical. Sabían que, cuando estos seres descendían a la tierra, algo grande estaba por suceder. Pero hoy, acostumbrados a la superficialidad de las interpretaciones modernas, olvidamos que los ángeles no son solo mensajeros, son soldados, son ejecutores. Son los ojos ardientes que caminan entre los hombres y conocen los límites de la paciencia divina. El Mar Rojo, por tanto, no fue el primer campo donde actuaron, y ciertamente no será el último. ¿Quieres entender cómo Sodoma fue un preludio de lo que ocurriría en el Mar Rojo? En el próximo capítulo veremos las señales ignoradas de que Egipto estaba siendo preparado para caer, no por Moisés, sino por seres invisibles que ya estaban en acción. Egipto no era solo un escenario para milagros, era un símbolo, un ícono milenario del poder humano erguido en oposición directa a la soberanía divina.
Cuando Dios miró a Egipto, vio más que esclavitud. Vio una civilización construida sobre pactos con dioses falsos, sangre inocente derramada sin arrepentimiento y corazones endurecidos por orgullo y hechicería. El juicio sobre Egipto no comenzó con las plagas, comenzó con los cielos observando una estructura que se tornaba una afrenta. Históricamente, Egipto representaba una fuerza imbatible. Sus ejércitos eran vastos, sus tecnologías avanzadas, su religión profundamente arraigada en prácticas ocultas. Era el imperio de las pirámides, de los rituales de muerte, de los dioses híbridos con cabezas de animales y promesas de inmortalidad. Todo allí gritaba desafío al Dios de Israel. Pero en el lenguaje de las Escrituras, cuando un imperio alcanza ese nivel de arrogancia espiritual, se convierte en un objetivo profético. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto no fueron castigos aleatorios, fueron ataques quirúrgicos contra cada deidad egipcia. El Nilo, que se transformó en sangre, era adorado como Dios. Las ranas, consideradas sagradas, se multiplicaron en pestes. La oscuridad, lanzada sobre el país por 3 días, fue una afrenta directa al dios Ra, señor del sol. Cada golpe era un desenmascaramiento. Y detrás de cada plaga había una mano invisible, la de los ángeles del juicio. El libro de los Salmos, en su capítulo 78, versículo 49, ofrece una clave olvidada. Envió sobre ellos el ardor de su ira, indignación, calamidad y ángeles, destructores. Esto no es lenguaje figurado, es revelación espiritual. Los ángeles estaban detrás de la ingeniería del caos. Cada plaga era administrada como una sentencia, aplicada con precisión, como quien diseña el colapso de una nación. Desde dentro, no fue Moisés quien lanzó las plagas, él solo las anunció. Fueron los ángeles quienes las hicieron cumplir. Y no solo los salmos lo revelan. El libro del Apocalipsis, siglos después, repite este patrón. Las 7 copas derramadas por ángeles sobre la tierra son una continuación del modelo iniciado en Egipto. Lo que ocurrió en las orillas del Nilo fue un ensayo del juicio final. Allí el mar se abrió. En el Apocalipsis se transforma en sangre. Allí los ángeles hirieron a Egipto. Al final hieren a la Babilonia espiritual. El mensaje es claro. Los imperios que se oponen a Dios son objetivos proféticos desde el inicio de la historia. Egipto, por tanto, ya estaba condenado mucho antes de que Moisés enfrentara al faraón. La sentencia estaba escrita en los cielos. Las plagas fueron solo el desarrollo de lo que ya estaba determinado. Y el corazón del faraón, endurecido con cada nuevo juicio, era evidencia de que Dios preparaba la caída como parte de un plan mayor. Pero había algo más profundo en curso. Las plagas no fueron solo advertencias, fueron provocaciones. Los ángeles preparaban el terreno para algo mayor. Porque el clímax del juicio egipcio no fue la muerte de los primogénitos, fue el colapso total en el Mar Rojo. Allí no habría más advertencias, no habría más oportunidades de arrepentimiento, solo sentencia. Y quienes ejecutarían esa sentencia no serían Moisés, sino los mismos ángeles que ya habían movido los cielos contra Egipto. Mientras Israel veía la liberación, Egipto caminaba hacia el abismo. Y lo más trágico es que el faraón no lo veía. Creía que aún tenía el control. Pero la verdad es que, con cada orden dada por Dios a Moisés, el escenario espiritual se transformaba. Se abrían portales. Seres celestiales recibían instrucciones. Egipto estaba siendo rodeado, no solo políticamente, sino espiritualmente. Cuando los israelitas partieron, no huyeron. Fueron escoltados. La columna de fuego y la nube no eran simples manifestaciones naturales. Eran señales de la presencia
angelical que precede el juicio. Egipto fue dejado atrás, pero el decreto aún no estaba completo. Faltaba la firma final. Y esta llegaría donde menos se esperaba, en las profundidades de un mar que, por un breve momento, sería abierto como puerta de salida, y poco después sellado como tumba. Prepárate, porque en el próximo capítulo expondremos las señales celestiales que rodearon la travesía, y que revelan que el mar no fue dividido solo para liberar, sino para destruir. La imagen clásica del Mar Rojo, abriéndose para que el pueblo de Israel pasara en tierra seca, es una de las más poderosas de la Biblia. Sin embargo, un análisis cuidadoso del texto sagrado revela matices que van más allá del milagro visible. La frase «El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento oriental», Éxodo 14:21, parece simple, pero en el hebreo original, el término viento, ruaj, también significa espíritu o soplo. Esto nos lleva a una comprensión más profunda. El mar no fue solo dividido por fuerzas naturales, sino por un poder espiritual. Los ángeles, seres espirituales encargados de ejecutar la voluntad divina, aparecen a menudo en las Escrituras ligados a la manipulación de los elementos naturales para realizar juicios. No operan en silencio, sino como guardianes y ejecutores de decretos que impactan el orden cósmico. En el caso del Mar Rojo, los guardianes habrían abierto una grieta no solo física, sino espiritual, creando un paso temporal con un propósito mucho más sombrío que la simple liberación. En textos paralelos y apócrifos encontramos referencias a ángeles que controlan las fuerzas de la naturaleza, actuando como soldados de Dios que abren y cierran portales entre dimensiones. La travesía del Mar Rojo, por tanto, puede verse como uno de esos momentos en que la realidad física fue manipulada por poderes celestiales para cumplir un juicio profético. Estos ángeles no crearon un camino solo para salvar, abrieron un corredor de muerte para los egipcios. El mar, en las Escrituras, es a menudo un símbolo del caos, del abismo y de la oposición al plan divino. Representa las fuerzas que se levantan contra Dios y sus propósitos. Abrir el mar no era solo crear un paso, sino rasgar la barrera entre lo ordenado y lo caótico, exponiendo a Egipto a su propia destrucción. La grieta era, por tanto, un acto de juicio en sí mismo, un portal que revelaba la sentencia ya escrita en los cielos. Mientras los israelitas cruzaban, protegidos por el decreto divino, el ejército egipcio avanzaba sin saber que entraba en una trampa. El texto deja claro que Dios no solo abrió el mar, sino que hizo volver el mar a su lugar cuando los egipcios intentaron perseguirlos. Este movimiento no fue casual. Fue un cierre intencional, orquestado por los mismos guardianes que abrieron el paso, sellando el destino de quienes desobedecieron. Este cierre es el punto crucial. A diferencia del cruce de los israelitas, que fue seguro y permitido, el retorno de las aguas fue violento y mortal. No fue un acto de misericordia, sino de justicia implacable. Los ángeles guardianes cumplieron el decreto final. No solo abrieron el camino, sino que lo cerraron sobre los enemigos de Dios. El mar se convirtió en un cementerio, un túmulo de juicio profético. Además, el lenguaje simbólico usado en los cánticos posteriores al evento refuerza esta idea. El cántico de Moisés, en Éxodo 15, exalta al Señor que lanzó a los enemigos en las profundidades del mar y los cubrió con olas que los sepultaron. Las expresiones no hablan de un accidente natural, sino de un acto consciente de juicio y derrota. Este patrón de juicio mediante la apertura y cierre de portales se repite en textos proféticos posteriores, incluido el Apocalipsis. Allí, los ángeles poseen llaves y abren puertas que liberan plagas y calamidades.
La travesía del Mar Rojo es un prototipo de esos actos apocalípticos. Entender que ángeles guardianes estuvieron involucrados en abrir y cerrar el mar nos ayuda a comprender la travesía como un evento complejo, mezcla de liberación y juicio. Lo que menos se percibe es que estos ángeles no son neutrales, son agentes de la justicia divina, indiferentes al sufrimiento humano, enfocados solo en cumplir la voluntad de Dios. El mar no fue abierto para garantizar la supervivencia de un pueblo, sino para ejecutar una sentencia contra otro. Israel fue salvado no porque el mar fuera un obstáculo a vencer, sino porque el decreto divino permitió su paso seguro. Esta visión no disminuye el papel de Moisés, sino que lo inserta en una realidad espiritual mayor. Moisés fue el líder, elegido para anunciar y guiar al pueblo, pero la acción decisiva fue de seres invisibles, movidos por la autoridad suprema del trono celestial. El bastón que alzó no tenía poder en sí mismo, sino que simbolizaba la autoridad divina que actuaba por medio de los ángeles guardianes. Comprender que el mar fue rasgado por estos ángeles ayuda a revelar la verdadera dimensión del juicio que cayó sobre Egipto. No fue un desastre natural, no fue solo un milagro visible. Fue una sentencia celestial cumplida con rigor. El mar se abrió para dar paso, pero sobre todo para sellar destinos. Si el mar fue dividido por ángeles, entonces su furia contra los egipcios también fue intencional. En el próximo capítulo descubre el destino de los soldados que no solo se hundieron, sino que fueron juzgados. La muerte de los egipcios en el Mar Rojo no fue un accidente, fue el clímax de un juicio divino que llevó la firma de los ángeles. Cuando las aguas regresaron, no solo recuperaban su espacio físico, cerraban un portal de juicio, un paso que nunca debió abrirse para ellos. El texto bíblico enfatiza que el Señor hizo volver el mar a su lugar, y las aguas cubrieron los carros y los jinetes del ejército del faraón. Éxodo 14:27. No fue una simple inundación, sino una acción orquestada por seres celestiales que actúan como guardianes y ejecutores de la justicia. Esos ángeles cerraron las puertas del mar, sellando el destino de quienes desafiaron al Dios vivo. En el Cántico de Moisés, registrado en el capítulo 15 de Éxodo, encontramos una descripción que trasciende la simple victoria militar. Las olas los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Éxodo 15:5. La metáfora es clara, el mar se convierte en una sepultura, un túmulo que consume a sus enemigos. Este sepultamiento espiritual confirma que el juicio no fue solo físico, sino también espiritual, un acto de condena eterna. Los ángeles que ejecutan este juicio no son misericordiosos en ese momento. Son agentes de la ira divina, enfocados en cumplir el decreto del trono celestial. Su misión es garantizar que la sentencia se cumpla íntegramente, sin desvíos ni indulgencias. No juzgan, ejecutan el juicio. Esta idea encuentra eco en la teología apocalíptica, especialmente en el libro del Apocalipsis, donde los ángeles cargan llaves y sellan puertas para que los juicios sean irrevocables. La travesía del Mar Rojo es un episodio fundacional de este patrón, un momento en que el juicio es anunciado, aplicado y sellado por fuerzas espirituales. El destino del ejército egipcio es un ejemplo dramático de este principio. No solo se hundieron, fueron juzgados y condenados. El mar no los acogió por misericordia, sino por decreto. Esta muerte colectiva simboliza la caída de los poderes que se oponen a Dios, y es una advertencia de que la justicia divina es inexorable. Además, el cierre del mar sobre los enemigos sirve como una advertencia profética para todas las generaciones futuras. Así como Egipto,
Toda nación o poder que se levanta contra el plan divino está sujeto a este mismo juicio. Los ángeles guardianes siguen vigilantes, listos para abrir y cerrar portales según la voluntad del Creador. La travesía del Mar Rojo, por tanto, es más que un paso hacia la libertad. Es un escenario donde el destino de los justos y los impíos se define por un acto soberano que involucra el cielo y la tierra. Es una lección profunda sobre la santidad, la justicia y la autoridad de Dios sobre la historia. Al contemplar esta narrativa bajo la luz de los ángeles que sellan el juicio, percibimos que cada detalle está cargado de significado espiritual. El agua que se abre es la misma que se cierra, y en ella está la línea tenue entre la salvación y la condena. Los hijos de Israel cruzaron hacia la vida, los egipcios hacia la muerte. En el capítulo final veremos el impacto espiritual y escatológico de esta travesía. ¿Y si lo que ocurrió en el Mar Rojo es un prototipo de un juicio mayor que aún está por venir? ¿Y si el Mar Rojo no fue solo un evento aislado en el tiempo, sino una profecía encarnada? ¿Y si los ángeles que lo abrieron y cerraron ese día aún están activos, esperando el próximo decreto divino? La travesía del Mar Rojo no termina con Israel celebrando. Continúa como un patrón escatológico, un modelo que se repetirá, pero en una escala mucho mayor. En el libro del Apocalipsis, Juan ve el mar como algo que no existirá en la nueva creación. Ap 21:1. Esta declaración es simbólica. El mar, en la tradición bíblica, es un lugar de caos, de amenaza, de abismo. Representa el límite entre el dominio humano y las fuerzas espirituales que desafían el orden divino. Por eso, su desaparición, al final de los tiempos, simboliza el fin definitivo del caos y la rebelión. Pero antes de ese fin, el mar vuelve a ser escenario de juicio. En Apocalipsis 16, los ángeles derraman las copas de la ira de Dios sobre la tierra, y una de ellas transforma el mar en sangre, haciendo morir todo lo que en él vive. No es casualidad, es un eco. Así como el Nilo se convirtió en sangre, ante el faraón, ahora el mar entero es herido. Lo que ocurrió en escala regional en Egipto se repite en proporciones globales en el Apocalipsis. Esos ángeles del fin cumplen las mismas funciones que los del Éxodo: abrir, herir, sellar. No solo acompañan los eventos, los provocan. La Biblia muestra que los ángeles tienen llaves, copas, trompetas y autoridad sobre los elementos de la creación. Esto nos enseña que las estructuras del juicio no son abstractas, son activadas por seres reales, con misiones definidas. Así como el mar se abrió como puerta de liberación para Israel y tumba para Egipto, el fin de los tiempos también traerá esa dualidad. Habrá salvación para los sellados y condena para los rebeldes. El juicio es siempre dual. El mismo acto que libera también destruye. Y como antes, los ángeles serán los responsables de abrir el camino y cerrar la puerta. Además, el concepto de travesía como juicio se repite en varias profecías. El propio Jesús habló de un tiempo en que los ángeles separarían a los justos de los impíos, como pescadores separan los peces buenos de los malos. En Mateo 13 dice que los ángeles vendrán y separarán a los malos de entre los justos. Es el mismo principio del Mar Rojo. El paso revela el destino de cada uno. Los ángeles que ejecutaron el juicio en Egipto siguen sirviendo al trono celestial. No han cesado su actividad, solo esperan nuevas órdenes. Y, en los textos apocalípticos, vemos que sus próximos movimientos involucran abismos abriéndose, estrellas cayendo, dimensiones rasgándose, todo como respuesta a la rebelión final de la humanidad.
El mar, por tanto, no es solo un cuerpo de agua, es un símbolo vivo de un límite espiritual que solo puede transponerse con autorización divina. En el Éxodo, Dios abrió ese límite para que el pueblo cruzara, pero en el Apocalipsis vemos que ese límite se cierra definitivamente para los impíos. La travesía deja de ser posible, y cuando el mar entrega a sus muertos, AP 20:13 se convierte en el escenario del juicio final. Esta conexión entre el Éxodo y el Apocalipsis nos muestra que la historia de Israel no fue solo un recuerdo, fue un prototipo. Lo que ocurrió con Egipto ocurrirá con el mundo. Quienes rechacen el gobierno de Dios serán rodeados, perseguidos por sus propios errores y finalmente tragados por la sentencia celestial. Y una vez más, los ángeles estarán allí, con sus llaves y espadas, listos para sellar lo decretado. Pero hay esperanza. Así como hubo un camino entre las aguas, habrá un camino en medio del caos final. Los sellados por el Cordero pasarán ilesos, guiados por columnas invisibles, protegidos por decretos que los ojos humanos no pueden leer. No verán a los ángeles, pero sentirán el viento. Un viento que abrirá no mares, sino cielos. Y esa, ¿ves? La travesía será definitiva. Si crees que nos acercamos a otro gran juicio, sabe esto: los ángeles aún están en guardia, y la próxima vez que abran algo, no será un mar, sino el cielo entero.